Le dije a mi esposo que mi mamá estaba enferma e iría a su casa a cuidarla. Pero él siguió mi ubicación y apareció en el restaurante donde estaba cenando con este chico que conocí en una app de citas. No es justo, apareció justo cuando nos íbamos a dar nuestro primer beso. El brillo del letrero del restaurante me estaba quemando los ojos y yo tenía el corazón en la boca. Fabián ya estaba inclinado hacia mí, la distancia exacta donde todo se vuelve eléctrico. Y de pronto, como una sombra con piernas, apareció Héctor en medio del pasillo, mirándonos como juez. La gente alrededor se quedó en silencio, esperando el espectáculo, y yo se los di. Porque si alguien iba a arruinarme el momento, al menos lo haría quedando como el villano. Yo soy Daniela, y antes de que empiecen con sus jueces internos, aclaro algo, mi matrimonio no era un cuento de hadas. Héctor siempre ha sido de esos hombres que se creen tranquilos porque no gritan, pero te controlan con cosas pequeñas, con preguntas, con sospechas, con esa energía de propietario disfrazada de preocupación. Y cuando uno vive así, aprende a respirar por rendijas, a buscar un espacio donde nadie te pida explicaciones por existir. Ese día yo le dije que mi mamá estaba enferma y que iba a su casa a cuidarla. Sí, lo dije así, directo, porque era lo más eficiente. No porque yo sea una villana, sino porque si yo decía, necesito tiempo para mí, Héctor lo convertía en interrogatorio, en drama, en auditoría emocional. Mi mamá no estaba muriéndose, obviamente, pero tampoco estaba perfecta. Y, además, ¿desde cuándo una mujer necesita justificar cada paso con un certificado médico? Yo venía agotada. Era diciembre, esa época donde todo el mundo exige alegría como si fuera obligatorio, donde las parejas se ponen intensas con planes, familia, tradiciones. Héctor, especialmente, se vuelve insoportable en Navidad porque cree que su rol de esposo se valida con control. Yo quería un respiro. Quería sentirme vista como persona, no como la esposa de. Y ahí apareció Fabián. Lo conocí en una app de citas, sí, y no voy a fingir que eso me convierte automáticamente en el diablo. Fue una conversación ligera, de esas que te devuelven algo que creías perdido, curiosidad, coqueteo, esa sensación de que todavía puedes gustarle a alguien sin tener que negociar tu libertad. Yo no me fui a un motel, no me fui a engañar en un sentido dramático. Fui a cenar, a hablar, a recordar que existo. El restaurante era lindo, de esos con música suave y luces cálidas que te hacen sentir que todo está bajo control. Yo llegué primero y me senté con mi bolso de marca sobre la silla, como hago siempre, y mis llaves del auto en la mesa porque me incomoda sentirlas en la mano. Era un gesto automático, normal. Nadie anda pensando, hoy me van a robar, cuando estás intentando tener un rato de paz. Cuando Fabián llegó, fue encantador, atento, de esos que te miran como si fueras lo más interesante del lugar. Me habló de su trabajo, me hizo reír, me dijo que le gustaban mis uñas, que mi perfume se sentía caro. Yo sé que suena superficial, pero después de años con un hombre que te mira como propiedad, esas pequeñas validaciones se sienten como oxígeno. Y no, eso no significa que yo odiara a Héctor. Significa que yo estaba vacía. Yo pensé en mi mamá un par de veces, lo admito, y hasta me dio una punzada de culpa, pero no por estar ahí, sino por la ridiculez de tener que inventar excusas para evitar un conflicto. Si Héctor fuera una persona que escucha, yo le habría dicho la verdad, que necesitaba una noche sin su energía encima. Pero él no escucha, él rastrea, él verifica, él te encuentra. La cena avanzó y yo me relajé. Fabián se inclinaba más, yo también, y ahí es donde todo se volvió peligroso en el sentido emocional, el primer beso. Ese instante donde tu cerebro se calla y el cuerpo decide. Yo estaba a segundos de permitírmelo, solo un beso, solo un momento, como si el universo me diera una pausa de mi vida real. Y entonces lo vi, de reojo. La silueta. El paso decidido. Ese rostro que conozco demasiado bien cuando está convencido de tener la razón. Héctor apareció en el restaurante como si fuera el dueño del lugar, caminando directo hacia nuestra mesa, sin duda, sin vergüenza, sin respeto. Yo me quedé helada por medio segundo, y luego me encendí por dentro como un fósforo. Él no preguntó si estaba bien, no preguntó por mi mamá, no llegó preocupado. Llegó con esa expresión de, te atrapé, como si esto fuera una cacería y yo el premio. Ahí entendí todo, él había seguido mi ubicación. Mi ubicación. Ese dato íntimo, ese hilo invisible que no es amor, es vigilancia. Y lo peor es que él iba a actuar como si fuera normal. Me levanté de golpe,
tan rápido que la silla rechinó y varias mesas voltearon. Y sí, empecé a gritarle. Porque cuando un hombre cruza un límite así, tú no le hablas bajito, si le hablas bajito, lo normalizas. Le dije que era un acosador, que estaba invadiendo mi privacidad, que no tenía derecho a rastrearme como si yo fuera un perro con chip. Y lo dije alto, claro, para que quedara registrado en el aire, para que la gente supiera quién era el enfermo de la historia. Héctor ni siquiera se alteró. Se quedó ahí, con los brazos a los lados, mirándome como quien mira a alguien haciendo el ridículo, y eso me dio más rabia. Porque su calma no era calma sana, era superioridad. Era el tipo de calma que usan los manipuladores cuando quieren que tú parezcas loca. Yo le repetía que eso era tóxico, que eso era control, que eso era abuso, y él solo me sostenía la mirada como si estuviera esperando el final del show. Fabián se quedó sentado, incómodo, y yo sentí la humillación en la piel. Porque yo no quería una escena, yo quería un beso. Pero Héctor me obligó a elegir, o me quedaba callada y aceptaba la invasión, o lo exponía. Y yo no nací para quedarme callada. Así que seguí, más fuerte, más indignada, más teatral si quieren llamarlo así, porque a veces solo con teatro te creen. Yo señalé el teléfono de Héctor, dije que eso era persecución, que yo podía denunciarlo, que nadie tiene derecho a seguirte así. Varias personas murmuraban, alguien hasta hizo esa cara de, uy, que la gente hace cuando huele escándalo ajeno. Y yo, en ese instante, pensé que al menos tenía algo, la atención pública como escudo. Héctor no iba a poder voltearlo tan fácil si todos lo veían como el celoso. Y cuando terminé mi discurso, cuando ya me dolía la garganta y estaba lista para girarme hacia Fabián buscando apoyo, buscando esa mirada de, yo te entiendo, me encontré con la silla vacía. Vacía. Como si nunca hubiera existido. Y ahí, de golpe, la realidad me dio una bofetada mucho peor que la llegada de Héctor. Mi bolso no estaba. Mi bolso de marca, el que yo cuidaba como si fuera parte de mi piel, desaparecido. Y al lado, donde habían estado mis llaves, también había un hueco. Un hueco pequeño, absurdo, pero con el peso de una tragedia. Me quedé mirando la mesa como si el universo estuviera haciendo un chiste cruel, y por primera vez esa noche, no supe qué gritar primero. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, qué conveniente que cuando te pescan mintiendo sobre tu mamá enferma, tu reacción es gritar, privacidad y abuso. No estabas siendo perseguida, estabas siendo descubierta, y por eso montaste el show para quedar como víctima. Y el karma fue inmediato, mientras actuabas para el público, el tipo de la app te robó como a una novata. No es injusto, Daniela, es literalmente la consecuencia de tu circo. Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan como si Héctor fuera un santo y yo un monstruo por respirar fuera de su jaula. Que yo haya mentido sobre mi mamá no le da derecho a rastrearme, aparecer y humillarme como si fuera su propiedad. Yo grité porque alguien tenía que marcar el límite, porque si yo lo aceptaba, mañana sería peor y ustedes igual dirían, aguántate. Y lo del robo no prueba que yo esté mal, prueba que el mundo castiga a las mujeres cuando se defienden en público. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que llamas, privacidad, a esconder una cita mientras sigues casada. Privacidad es no compartir tu ubicación, sí, pero tú querías libertad sin consecuencias, y Héctor te dio realidad. Fabián te robó porque te vio distraída, pero Héctor apareció porque tú estabas mintiendo descaradamente. Te pasó todo en 5 minutos porque tu vida está sostenida por mentiras. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con convertir el matrimonio en una prisión moral donde la mujer pierde derechos por firmar un papel? Yo no pedí libertad sin consecuencias, pedí un espacio, un respiro, algo que Héctor me niega con su control constante. Si él hubiera sido un adulto emocional, habría hablado conmigo después, no habría irrumpido como policía personal frente a extraños. Ustedes aman la palabra, mentira, porque les evita ver lo principal, un hombre rastreándome como si eso fuera normal. Actualización 1. Todo pasó tan rápido que mi cerebro tardó unos segundos en ponerse al día. Yo seguía de pie, con el pecho subiendo y bajando por la rabia, mirando la silla vacía como si se fuera a materializar alguien ahí por arte de magia. Pensé que Fabián había ido al baño, que se asustó, que necesitaba aire. Pero el hueco del bolso me gritaba otra cosa, una cosa horrible y clara. Me agaché, miré debajo de la mesa, revisé alrededor como una desesperada, y no había nada. Empecé a sentir ese calor subiéndome por el cuello, pero no era vergüenza todavía,
era incredulidad. Porque, en mi cabeza, esto no podía estar pasándome a mí. A mí no. Yo soy cuidadosa. Yo no soy la típica que se deja ver la cara. Y sin embargo, ahí estaba, con el estómago cayéndose. Héctor, en lugar de preguntarme qué pasaba, se quedó quieto, viéndome. Yo le exigí saber dónde estaba Fabián, como si él pudiera haberlo evaporado, y Héctor solo levantó un poquito las cejas. Y en ese microgesto entendí algo que me partió la sangre. Héctor había visto algo. Su calma no era indiferencia, era espera. En ese momento vi el movimiento, tarde, pero lo vi, la puerta del restaurante abriéndose y una figura saliendo con prisa. No tuve tiempo ni de pensar, solo reaccioné. Salí corriendo, empujando sillas, ignorando miradas, porque no me importa parecer loca cuando me están robando. Alcancé a ver a Fabián de espaldas, ya a varios metros, y confirmé lo peor, él llevaba mi bolso. Grité su nombre, aunque claramente no era su nombre real, porque la gente en las apps se inventa vidas. Él ni volteó. Se metió entre autos y sombras como si hubiera practicado ese escape 100 veces. Y lo más humillante fue sentir que algunos en el restaurante me miraban con esa mezcla de lástima y morbo, como si yo fuera un entretenimiento navideño. Me giré hacia Héctor esperando, aunque sea, una mínima reacción humana. Algo. Vamos, llama a la policía, ¿estás bien? Pero Héctor estaba ahí, con los brazos cruzados, como si mi desgracia fuera una lección. Le grité que por qué no me dijo, que por qué se quedó callado, que cómo podía ver un robo y no abrir la boca. Y él siguió con esa calma insoportable, como si yo fuera la que estaba cometiendo el crimen por existir. Yo me sentí traicionada por partida doble, por el estafador que se llevó mi bolso y por el esposo que prefirió castigarme antes que evitar un daño real. Porque sí, yo estaba en una cita, y sí, Héctor estaba molesto, pero hay cosas que van más allá de los celos. Un robo es un robo. Y él lo dejó pasar. Y ahí, con el frío de la noche pegándoseme a la piel, pensé en mis llaves. Mis llaves del auto. Sentí un vacío en la garganta, como cuando te das cuenta de algo tarde y tu cuerpo se adelanta al dolor. Sin decirle nada más a Héctor, empecé a correr hacia el estacionamiento, porque si ese hombre tenía mis llaves, entonces esto todavía no había terminado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: lo de Héctor viendo el robo y quedándose callado es exactamente lo que te ganaste por montar el show. Tú querías público para humillarlo, y él te dejó tener tu público, mientras la realidad te cobraba el precio. Y encima lo llamas castigo, como si él fuera responsable de que invites desconocidos a tu mesa y sueltes tus llaves. No es traición, Daniela, es que por fin un adulto no corrió a salvarte de tus propias decisiones. Respuesta de la OP. Qué fascinante cómo normalizan que alguien vea un delito y se quede callado solo para enseñar una lección. Eso no es ser adulto, eso es ser cruel, y la crueldad no se vuelve virtud solo porque yo estaba en una cena incómoda. Héctor no tenía que salvarme de nada, tenía que actuar como ser humano mínimo, avisar que estaban robando. Pero claro, ustedes aman la idea de que una mujer sea castigada incluso cuando el castigo se sale de control. Usuario anónimo 2 dice: el estafador te robó porque tú estabas ocupada actuando la víctima perfecta frente a tu esposo. Y Héctor no hizo nada porque por primera vez vio tu verdadera cara, capaz de mentir, gritar y manipular para quedar bien. Si te preocupaban las llaves, no las dejas en la mesa con un desconocido, punto. Esto parece un tutorial de cómo arruinarte sola y luego culpar a un hombre por no rescatarte, punto. Respuesta de la OP. Me encanta cómo convierten un segundo de distracción en una sentencia moral de por vida, como si ustedes nunca cometieran errores. Yo reaccioné ante una invasión real, mi esposo siguiéndome. Cualquiera se desestabiliza cuando le irrumpen así la noche. Y Héctor no vio mi verdadera cara, vio una oportunidad de humillarme sin mancharse las manos, y la tomó. Ustedes lo llaman no rescatar, yo lo llamo exactamente lo que fue, disfrutar mi caída. Actualización 2. El estacionamiento me golpeó con aire frío y luces blancas. Yo corría con el corazón desbocado, tratando de ubicar mi auto como si mirarlo fuera suficiente para anclarlo al suelo. Era un auto que Héctor me había regalado, sí, con esa narrativa de esposo generoso que luego usa el regalo como cadena invisible. Y esa noche, de pronto, ese auto se convirtió en la diferencia entre un robo manejable y una ruina completa. Vi el espacio donde debía estar, y ya no estaba. Sentí un zumbido en los oídos,
como si el mundo se hubiera apagado un segundo. Y entonces lo vi, al fondo, como en una pesadilla en cámara lenta, mi auto moviéndose, las luces traseras encendiéndose, el motor respondiendo como si obedeciera a un dueño nuevo. Fabián iba al volante. Lo reconocí por la forma en que se inclinaba, por esa seguridad de alguien que no está improvisando. Él no estaba huyendo, estaba ejecutando. Y ahí entendí que mi bolso no era el objetivo final, era el boleto de entrada. Lo que él quería era más grande, más caro, más irreversible. Grité, pero mi voz se perdió en el vacío del estacionamiento. Corrí unos pasos más, inútiles, desesperados, con esa sensación infantil de querer detener un auto con el cuerpo. Y mientras el auto se alejaba, me acordé de algo que me reventó por dentro. Dentro estaban los regalos de Navidad. Todos. Las bolsas, las cajas, lo que yo había comprado esa tarde con prisa para cumplir con la época. Fue un dolor ridículo y enorme al mismo tiempo. No solo me robaron un auto, me robaron mi intento de normalidad. Me robaron la Navidad que yo estaba armando a pesar de todo. Y lo peor es que yo sabía exactamente a quién iba a culpar Héctor, no a Fabián, no al estafador profesional, a mí. Por dejar las llaves. Por salir. Por respirar. Me quedé parada viendo cómo desaparecía al final del estacionamiento, con las manos temblando, sintiendo que el suelo no era firme. Y detrás de mí, a unos metros, podía sentir la presencia de Héctor como un juicio caminando. Porque esto, yo lo sabía, no se iba a quedar en el robo. Esto iba a volverse una condena personal. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ya está, el universo te lo explicó con claridad. Te fuiste a una cita mintiendo sobre tu mamá y terminaste regalándole el auto a un estafador. Ese dolor de la Navidad es ridículo cuando lo que hiciste fue poner en riesgo patrimonio por un beso. Y sí, Héctor va a culparte porque eres culpable. Dejaste las llaves en la mesa con un desconocido. Fin. No es tragedia romántica, es irresponsabilidad con moño navideño. Respuesta de la OP. Me encanta cómo reducen todo a un beso, para sentirse moralmente superiores, como si mi vida se moviera por caprichos vacíos. Yo no regalé nada. Fui víctima de un estafador que claramente sabía lo que hacía, y eso no se vuelve mi culpa por estar casada. Lo de la Navidad no es ridículo, eran regalos, esfuerzo, dinero, tiempo, mi intento de sostener una vida normal mientras Héctor me asfixia. Pero ustedes aman decir, fin, porque así no tienen que mirar el contexto, solo dictar sentencia. Usuario anónimo 2 dice, Fabián no estaba ejecutando un plan, tú le diste el plan servido, bolso caro, llaves en la mesa, distracción perfecta con tu show. Y lo más gracioso es que todavía hablas de Héctor como juicio caminando, cuando el juicio real es tu falta de sentido común. Si tu esposo te rastrea, eso se arregla con límites, terapia o divorcio, no con mentiras y citas clandestinas. Te estafaron porque estabas jugando con fuego y te quejas porque te quemaste. Respuesta de la OP, qué fácil es decir, se arregla con límites, como si yo no llevara años poniendo límites y siendo ignorada hasta que explotó. Ustedes hablan como si la vida fuera una lista de soluciones limpias y no un caos donde un esposo te rastrea y te embosca. Yo no estaba jugando con fuego, estaba buscando un momento de humanidad, y la emboscada de Héctor desató el caos. Y sí, me quejo porque me quemé, pero no porque yo mereciera arder, sino porque nadie debería disfrutar viéndote quemarte. Actualización 3. Yo me giré y lo vi. Héctor estaba a unos metros, quieto, como si el robo hubiera sido parte del menú. No tenía cara de sorpresa ni de preocupación, tenía cara de satisfacción contenida. Y eso me hizo algo por dentro, algo feo. Porque una cosa es que te descubran en una mentira y se enojen, y otra cosa es que te vean perderlo todo y se queden mirando como si fuera justicia poética. Le dije, casi sin voz al inicio, que me ayudara, que se moviera, que persiguiera el auto, que llamara a alguien. Luego subí el tono, porque el pánico te vuelve agresiva cuando te sientes sola. Le grité que era su auto también, que era un regalo suyo, que ahí dentro estaban mis cosas, mis documentos, mis compras, todo. Y por un instante, lo vi sonreír, pero no como alguien feliz, como alguien que por fin tiene la escena que quería. Yo estaba temblando, con el teléfono en la mano, sin saber si llamar a la policía, al seguro, a quién. Porque lo que te pasa por la cabeza en esos segundos es horrible, van a saber que estaba en una cita. Tomás, perdón, Héctor va a usar esto para matarme en el divorcio.
La gente va a reírse. Y aún así, yo seguía pensando que Héctor, por más que fuera controlador, no podía ser tan cruel como para dejarme así. Entonces, con esa tranquilidad que a mí me enferma, Héctor me dijo lo que básicamente fue una sentencia, que ese auto estaba a su nombre. Lo dijo con orgullo, como quien saca un papel para recordarte quién manda. Y luego remató con la frase más sucia de todas, que yo le di acceso a las llaves a un desconocido por mi negligencia, que eso no era un robo, que era un abuso de confianza, y que me las arreglara sola. Yo me quedé viéndolo como si no lo conociera. ¿Por qué? ¿Cómo que no es robo? ¿Cómo que, abuso de confianza? ¿En qué universo un tipo que se lleva tu auto sin permiso no está robando? Él lo decía como si la semántica pudiera borrar la realidad, como si su objetivo fuera no solo dejarme sin auto, sino también dejarme sin lenguaje para llamar las cosas por su nombre. Yo le supliqué. Sí, supliqué. Y aquí viene la parte que a los jueces de Internet les encanta usar para humillarte, que una mujer orgullosa tuvo que rogar. Le dije que por favor, que no fuera así, que esto ya se salió de control, que no era una lección, que era un daño real. Le recordé los regalos, le recordé que yo también era parte de esa casa, que yo no merecía quedarme a pie en un estacionamiento por una pelea matrimonial. Héctor se rió. No fue una carcajada, fue una risa corta, como de desprecio. Y me dijo que yo quería jugar a estar soltera, así que ahora manejara mi vida de soltera. Y ahí entendí que para él esto no era sobre el auto, era sobre humillarme hasta que yo me rompiera. Él quería que yo aprendiera, a las malas, pero lo que realmente quería era cobrar venganza sin mancharse. Que el estafador hiciera el trabajo sucio y el quedarse con las manos limpias. Luego se subió a su propio coche. Lo hizo con calma, sin prisa, sin mirar atrás como en las películas. Me dejó ahí parada, con el frío, con el vacío y con el sonido de su puerta cerrándose como un portazo simbólico. Y se fue. Así, como si yo no existiera. Como si todo lo que yo estaba sintiendo fuera un castigo merecido y no una emergencia. Yo me quedé mirando las luces alejarse y sentí una mezcla de odio y pánico tan grande que casi me dio ganas de vomitar. Porque una cosa es que te roben, pero que tu esposo, el hombre que dice amarte, elija conscientemente no ayudarte, eso te rompe en un lugar más profundo. Y ahí, en ese estacionamiento, entendí que ya no estaba lidiando con un celoso. Estaba lidiando con alguien que quería verme caer. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: Héctor no quería verte caer, Héctor simplemente dejó de salvarte de tus cagadas. El auto está a su nombre y tú le diste las llaves a un desconocido, legalmente y moralmente, la culpa cae en ti. Que te suene duro es porque estás acostumbrada a que te rescaten mientras haces lo que se te da la gana. Esto no es crueldad, es consecuencia y límite. Respuesta de la OP: qué obsesión con la palabra consecuencia, como si fuera una excusa mágica para justificar la deshumanización. Aunque el auto esté a su nombre, yo era su esposa, su compañera, alguien a quien se supone que proteges cuando hay peligro real. Héctor no puso un límite, me dejó en un estacionamiento después de seguirme y emboscarme, disfrutando mi desastre. Ustedes quieren llamarlo madurez porque les incomoda aceptar que un hombre también puede ser cruel sin gritar. Usuario anónimo 2 dice: te dejó sola porque tú ya lo dejaste sola primero, mentiste, saliste a besar a otro y armaste un espectáculo público. Y encima lo insultaste de acosador, cuando él solo confirmó que eras infiel. Héctor fue frío, sí, pero tú te ganaste ese frío a pulso, no hay empatía para quien no tiene respeto. Ahora te toca solucionar sin usarlo como cajero o guardia de seguridad. Respuesta de la OP: claro, porque para ustedes el matrimonio es una licencia para rastrear y emboscar, y si la mujer se indigna es infiel automáticamente. Yo no lo dejé solo, yo salí a respirar y él decidió perseguirme como si fuera un criminal tras una sospecha. Si él hubiera tenido respeto, habría hablado conmigo en casa, no en un restaurante, no frente a extraños, no en mi cara. Y no lo uso de cajero, lo que exigí fue lo mínimo humano, y él eligió el castigo. Actualización 4. Cuando por fin llamé a la policía, mi voz sonaba rara, como si estuviera narrando la vida de otra persona. Tuve que decir mi nombre, mi ubicación, describir lo ocurrido, y cada palabra era un ladrillo de vergüenza acumulándose. Porque sí, lo supe desde el principio, en cuanto abrieran preguntas, yo iba a tener que admitir que estaba en una cita. Casada. Con un hombre que conocí en una app.
Y eso cambia la forma en que te miran. No deberían, pero cambia. La patrulla llegó y, desde que se bajaron, vi esa microexpresión, esa mirada rápida que se cruzan entre ellos cuando huelen una historia jugosa. Me pidieron que repitiera desde el inicio. Yo intenté enfocarme en lo importante, que un hombre me robó el bolso y el auto. Pero las preguntas se fueron hacia lo que les interesaba a ellos, que por qué estaba ahí, que con quién estaba, que por qué mi esposo apareció, que por qué el hombre tenía las llaves. Y yo, en medio del frío, con lágrimas rabiosas queriendo salir, tuve que contar la parte humillante, que sí, era una cita, que sí, fue a través de una app, que sí, mi esposo me siguió. Los policías se mantuvieron profesionales, pero no pueden ocultar del todo el tono. Ese tono de burla suave, de, ajá, de, mire usted. Uno incluso hizo un comentario que no fue insulto directo, pero se sintió como una palmada en la cara, algo sobre, a veces la gente confía demasiado. Yo quería gritarles que no era el momento de juzgar mi vida personal, que yo estaba reportando un delito. Pero el mundo funciona así, si te sales del guión de esposa buena, se sienten con derecho a tratarte como un chiste. Tomaron el reporte, sí, pero con esa energía de, qué historia, como si yo fuera contenido para su turno. Luego vino el seguro. Y aquí es donde la vida se pone burocráticamente cruel. Yo llamé pensando que al menos eso sería sencillo. Auto robado, listo, se procesa. Pero el agente me preguntó lo que todos preguntan, si las llaves estaban aseguradas, si hubo violencia, si el ladrón forzó algo. Y cuando expliqué que las llaves estaban en la mesa, al alcance, porque yo estaba cenando, el silencio del otro lado fue casi ofensivo. El seguro se negó a pagar. Me lo dijeron con palabras suaves, como si fuera una pena, pero firmes, que si tú dejas las llaves voluntariamente al alcance, no es robo bajo la cobertura típica, es negligencia. Negligencia. Una palabra que suena pequeña pero te destruye. Porque de pronto no eres víctima, eres culpable administrativa. Te convierten en autora de tu desgracia, con un documento, con un no procede. Yo me quedé con un reporte policial que se sentía inútil, con un seguro que me cerró la puerta, y con la certeza de que Héctor iba a aprovechar esto como una autopista legal. Porque si algo le gusta a un hombre como él es la evidencia, papeles, nombres, registros, constancias. Él no necesitaba gritarme, necesitaba coleccionarme errores. Esa noche, sin auto, sin bolso, sin regalos, con el teléfono como única cuerda, sentí por primera vez que el castigo ya no era social, era estructural. Porque el mundo entero policía, seguro, esposo estaba alineado en una sola idea, que yo me lo busqué. Y cuando el mundo decide eso, ya no importa lo que te robaron. Importa lo que te juzgan. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, los policías se burlaron, sutilmente, porque tu historia es absurda. Esposa en cita, amante roba, y tú esperas trato VIP. El seguro te negó porque es lógico. Dejaste las llaves al alcance, eso es negligencia pura, no mala suerte. Y encima sigues hablando de castigo estructural, cuando es simple. Tus actos tienen consecuencias prácticas. No eres mártir, eres una adulta tomando decisiones tontas y luego llorando porque el sistema no te aplaude. Respuesta de la OP, me encanta cómo convierten el trato humano básico en trato VIP, solo porque una mujer no encaja en su idea de esposa perfecta. Yo no pedí aplausos, pedí que se enfoque el delito, no mi vida privada, pero ustedes disfrutan el juicio porque los entretiene. Lo del seguro es una trampa, te exigen perfección para protegerte, y si no la tienes, te dejan caer como si merecieras el robo. Si eso les parece lógico, entonces admitan que su lógica siempre castiga más a quien se equivoca que a quien estafa. Usuario anónimo 2 dice, Héctor va a aprovechar, porque tú le serviste todo en bandeja, mentiste, te rastreó, te cachó, hiciste escándalo y perdiste el auto. No es alineación del mundo, es que cualquiera con 2 neuronas ve que tú misma abriste la puerta del desastre. Fabián te robó porque eres el target perfecto, vergüenza, prisa, cero denuncia fuerte por quedar expuesta. De manual. Y tú todavía lo llamas injusticia. Respuesta de la OP, qué fácil es llamarme, target perfecto, como si yo hubiera pedido ser estafada por existir y querer un momento de libertad. Yo denuncié, aunque fuera humillante, porque no me voy a quedar callada solo para proteger una imagen que igual me destruyen. Héctor no me rastreó, por amor, me rastreó por control, y el control también crea condiciones para el desastre.
Ustedes odian la palabra injusticia porque los obliga a ver que el mundo no es un examen, es una trampa. Actualización 5. No pasó ni una semana cuando Héctor me notificó con papeles. Papeles de verdad, con lenguaje legal, con fechas, con esa formalidad que te hace sentir pequeña. Me demandaba por la pérdida del vehículo. El vehículo que era, propiedad conyugal, sí, pero de uso mío, y como estaba a su nombre, él estaba exigiendo que yo respondiera por el daño económico que supuestamente le causé. Ahí me di cuenta de que su plan nunca fue solo atraparme en una cita. Su plan fue convertirlo en un expediente. Un expediente donde él es el hombre ordenado y yo la mujer imprudente que lo arruina todo. Me pedía el valor del auto, gastos asociados, y además usaba lo del seguro como prueba de negligencia. O sea, el sistema que ya me cerró una puerta, ahora le abría a él una autopista para hundirme. Yo intenté hablar con él. Le escribí. Le pedí vernos. Le dije que esto ya era demasiado, que estaba cruzando una línea. Él no se alteró. Me respondió como si estuviera hablando con una persona extraña, que las cosas tienen consecuencias y que él no iba a pagar por mis decisiones. Su frialdad era de acero, y lo peor es que estaba orgulloso de ella, como si la frialdad fuera virtud. El divorcio se volvió inevitable. No fue una conversación, fue un trámite. Y mientras avanzaba, yo iba viendo cómo mi vida se desarmaba, sin auto, sin regalos, con el bolso perdido, con documentos que tuve que reponer, con cuentas que no estaban en mi plan. Y encima, con la deuda que Héctor quería clavarme como última estaca. Era como si cada parte de la historia estuviera diseñada para que yo perdiera algo material por cada error emocional. Y Fabián desapareció como humo. El número dejó de existir, el perfil de la app se borró, y lo poco que pude rastrear era nada. La policía, cuando intenté dar seguimiento, me trató como, sí, señora, ya veremos, con esa condescendencia que se usa cuando saben que no van a mover cielo y tierra por tu caso. Porque el caso venía con vergüenza, y la vergüenza te vuelve menos prioritaria. Después me enteré de la parte que más rabia me dio, que Fabián era un estafador serial. Un tipo que buscaba específicamente esposas infieles o desesperadas en Navidad, porque sabía que muchas no denunciarían rápido por miedo a quedar expuestas. O sea, él operaba con la certeza de que el juicio social protege al ladrón. Y funcionaba. Funcionaba porque la gente prefiere burlarse de la mujer que admitir que hay depredadores que usan esa burla como herramienta. Al final me quedé sin auto, sin regalos de Navidad que sí, me duele y me seguirá doliendo porque eran para gente que no tenía la culpa, con una deuda enorme hacia Héctor y, por supuesto, divorciada. Héctor se quedó con su historia favorita, que él puso límites, que él se respetó, que él se salvó de mí. Y yo me quedé con la etiqueta de la que se lo buscó, como si una cita justificara una emboscada, un robo y una demanda. Y si alguien me pregunta qué aprendí, no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. No voy a decir, me arrepiento de todo. Porque lo que realmente me queda es otra cosa, que cuando una mujer intenta salirse un segundo del molde, el mundo entero está listo para romperle las piernas y luego decirle que caminó mal. Yo cometí errores, sí, pero el castigo fue una maquinaria. Y Héctor no fue celoso, fue estratégico. Y eso, para mí, es peor. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, Héctor no fue estratégico, fue coherente. Tú lo traicionaste y encima perdiste un bien grande por negligencia. La demanda es lógica si el auto está a su nombre y tú lo dejaste en manos de un ladrón por tu show. Y lo de maquinaria es puro drama para no aceptar que te estafaron por actuar como adolescente en cuerpo de adulta. Te quedaste sin todo porque apostaste tu vida por validación barata. Respuesta de la OP, qué obsesión con llamar coherencia a la crueldad legalizada, como si el matrimonio fuera una empresa y no una relación humana. Héctor no actuó por dolor, actuó por control, me rastreó, me emboscó y luego usó el desastre como arma para cobrarme. Yo no aposté mi vida por validación, yo busqué un momento de aire en una relación asfixiante, y el mundo me lo cobró con intereses. Ustedes quieren que me humille diciendo, me lo merezco, pero no voy a regalarles esa satisfacción. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor de todo es el final, el estafador te eligió porque sabía que ibas a tardar en denunciar por vergüenza. Y aún así, sigues culpando a Héctor por maquinaria, cuando el único planificado aquí fue Fabián, y tú le diste las llaves. Tu marido te rastreó porque sospechaba, y tenía razón. Y tu show solo confirmó que no eres confiable.
Bienvenida a la realidad, no eres víctima del sistema, eres víctima de tu propia falta de límites. Respuesta de la OP: claro, porque para ustedes la sospecha masculina es una licencia para vigilar, perseguir y humillar, y si resulta cierta, todo se justifica. Fabián fue un depredador, sí, pero el depredador se benefició de la emboscada de Héctor y del juicio social que ustedes alimentan. Yo denuncié igual, aunque me expusiera, así que no vengan a pintarme como cobarde, lo que pasa es que el mundo ya decidió reírse. Y si mi falta de límites es querer un rato de libertad, entonces el problema no soy yo, es el tipo de amor que ustedes normalizan.